Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala. Soy fundador y coordinador del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es el radio podcast del Círculo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quería compartir algunos extractos de una reflexión bastante profunda que me parece necesaria. Para eso voy a estar leyendo del reciente libro del 2023 de EPH Co., la edición editada por 824 de España, El racismo como brujería zoológica, una guía para escapar. Precisamente esta crítica o esta reflexión bastante profunda que viene haciendo esta activista, esta teórica, de cómo se pueden conectar o qué cosas se están haciendo mal en esta idea de poder unificar luchas y no atomizar otras, en este caso la lucha antiespecista con la lucha antirracista. Capítulo 3. Pasar de la interseccionalidad a la teoría multidimensional de la liberación. Quiero enfatizar que la lógica categorial, dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista y colonial moderno sobre la raza, el género y la sexualidad. María Lugones, 2010. Yo prefiero la multidimensionalidad porque captura de manera más efectiva la complejidad inherente y la naturaleza multicapa de las identidades de todos y de la opresión. Darren Leonard Hutchinson, 1997. A pesar de que podemos discutir con bastante fluidez como términos como animal alimentan nuestra propia deshumanización como personas racializadas, no apoyo generalizado para que realmente ampliemos la conversación a las formas en que la animalidad es la base del sistema racial. No podemos abogar por una política racial liberadora mientras ignoramos la brutal matanza de animales no humanos y cómo sus cuerpos han sido utilizados como espacio de explotación y consumo racial. Metáfora para hablar sobre la violencia racial que experimentamos como personas racializadas. Sin embargo, debemos dar el siguiente paso y reconocer que también son víctimas de la violencia de la supremacía blanca. Son víctimas del proyecto de animalidad que es histórica y contemporáneamente parte de nuestra propia condición. Esta observación no es una comparación, es el reconocimiento de que la crueldad de la supremacía blanca no se limita a las personas racializadas. Yo diría que la razón por la cual las personas a menudo desdeñan inmediatamente la conversación sobre raza y animales y la razón por la cual muchos activistas antirracistas ni siquiera ven a los animales como víctimas de la violencia de la supremacía blanca es porque tenemos una comprensión limitada y corregida de la supremacía blanca que ignora la historia de los marcos zoológicos utilizados para reafirmar la superioridad de la clase dominante. Como mencioné en la introducción, hemos sido entrenadas como activistas para clasificar el mundo en diferentes archivadores. Hemos sido entrenadas para pensar en el mundo utilizando ciertas teorías y marcos que no pueden estar brindando una imagen completa. En casi todos los movimientos de justicia social actuales. Pero esta teoría limita nuestra capacidad de comprender cuán vasto es el paisaje del racismo. Aunque también se ha vuelto bastante común criticar la interseccionalidad, en parte debido al auge de narrativas anti-guerreros de la justicia social, ofrezco una crítica de la interseccionalidad que realmente considera el bienestar de las personas oprimidas. La interseccionalidad no es el mejor modelo de teoría social para capturar cuán increíblemente confusa y compleja es la opresión. Creo que esta crítica a la interseccionalidad es necesaria especialmente porque a muchos activistas están agregando experiencias animales a la matriz interseccional de opresiones sin pensarlo dos veces. Lanzar tantas opresiones a la mezcolanza sin un marco adecuado solo enturbia más la conversación. La interseccionalidad en los movimientos sociales progresistas. Cada vez que doy charlas o entrevistas sobre la tensión entre el movimiento por los derechos de los animales y el antirracismo, se me hace la siguiente pregunta.
Si el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, no reconoce la opresión animal, y si el movimiento por los derechos de los animales no reconoce el racismo, ¿deberíamos hacer que estos dos movimientos se crucen para resolver el problema? Piénsalo por un minuto. Si un movimiento que no reconoce el alcance y tamaño completo del problema se cruza con otro movimiento que tampoco reconoce el alcance y el tamaño del problema, ¿deberíamos hacerlos converger? ¿Esto realmente nos proporcionará nuevas ideas? No puedo decirte cuántas veces me han hecho esta pregunta o alguna forma derivada de esta. Hasta cierto punto, entiendo perfectamente por qué la interseccionalidad parece lógica en este caso. La interseccionalidad es seductora porque toma opresiones aparentemente diferentes y las obliga a entablar una misma conversación, lo que hace parecer que las opresiones se están comunicando entre sí. Entonces, si sentimos que un movimiento social en particular no está hablando de una cuestión, creemos que tiene sentido arrojar esa cuestión a la mezcla. Pero es fácil diluir esas cuestiones cuando comienzas a juntar todas y las opresiones sin un marco adecuado para manejarlas. Cuando no tenemos un marco adecuado, comenzamos a rajar sobre opresiones como quien recita el contenido de una lista sin ningún análisis previo, se convierte en una forma muy hueca de activismo verbal o retórico. Hacer que el movimiento Black Lives Matter se conecte con el movimiento por los derechos de los animales presupone que cada movimiento es sólido en su enfoque y análisis de los problemas en cuestión. Creo que el movimiento Black Lives Matter es un gran movimiento, pero tiende a tener una visión limitada y unidimensional del racismo. El movimiento por los derechos de los animales también tiene una visión limitada y unidimensional de la opresión animal. Además de eso, no creo que se produzca una intersección o conexión real. En 2016 declaré que la interseccionalidad se ve más como layerismo social, un término que uso para describir cómo las opresiones se sobreponen una encima de la otra y cómo realmente nunca se cruzan. En otras palabras, mientras los activistas mencionan más y más opresiones en una misma frase, las opresiones realmente no están guardando una relación entre sí. Significa que puedes encontrarte con activistas que dicen cosas como: necesitamos desmantelar el especismo, el racismo, el sexismo, la transfobia y el capacitismo. Pero no hay un análisis más profundo que explique cómo estos fenómenos se relacionan entre sí, debido a que todas las opresiones han sido apiladas una encima de la otra, generan la sensación de que una estructura robusta y sustancial se encuentra ante ti. No obstante, todas están desconectadas. Son piezas individuales, no están fusionadas. Nada las mantiene unidas. Al tratar de conectar movimientos como el que lucha por los derechos de los animales y el Black Lives Matter, también reconocemos implícitamente que cada movimiento está limitado de alguna manera. Esto significa que debemos abordar el conocimiento que tenemos sobre la comprensión de la opresión en lugar de tratar de solucionar el problema a nivel de movimiento. No necesitamos que los movimientos se interseccionen, necesitamos nuevos imaginarios de cómo las opresiones se manifiestan en la raíz. Una vez más, el proyecto por el que estoy abogando va mucho más allá de las conexiones y las intersecciones. Estoy luchando para que las activistas revolucionen cómo entienden la opresión humana. Permítanme hacer una analogía para demostrar más mi argumento. Digamos que estás sentada en una clase de matemáticas y en el aula contigua, separada por una cortina, se está impartiendo una clase de historia. Si tuvieras que apartar la cortina entre las dos aulas para que el alumnado de ambas clases pudiera verse e interactuar, ¿alteraría la base del material que el alumnado está aprendiendo? ¿Los planes de estudios cambian automáticamente cuando la cortina ya no está allí? Por supuesto que no. Aunque las salas físicas cambian, los programas escolares permanecen iguales.
La única diferencia es que la clase de matemáticas puede ver la clase de historia y viceversa. En aras de esta analogía, la profesora de matemáticas solo sabe enseñar matemáticas y el profesor de historia solo sabe enseñar historia. Quitar la cortina sin revisar el programa escolar probablemente confundirá a todas en ambas clases y creará un ambiente ruidoso y quizás en general menos productivo. Como activistas, suponiendo que te consideras activista, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si queremos cambiar el mundo, ¿por qué creemos que tenemos que hacer confluir los movimientos actuales? Estos movimientos ya están infectados con la lógica colonial. En parte por eso hay tantas peleas de lucha retórica en torno a las múltiples opresiones. Tenemos que llegar a un punto en nuestras políticas donde nos demos cuenta de que nuestros movimientos sociales actuales son producto del orden colonial y merecen ser criticados y examinados tan intensamente como los sistemas de opresión que estamos combatiendo. Estamos tan atadas por estos movimientos que creo que hay restricciones significativas en cómo imaginamos las soluciones, restricciones que deben superarse. He encontrado que algunos activistas no caen en que tienen el poder de cuestionar los marcos ideológicos que guían los movimientos en los que se encuentran. Durante muchas presentaciones he tenido que recordarles al público que no tienen que formular todo su trabajo con base en la teoría interseccional solo porque quieren hablar de múltiples opresiones a la vez. Hay muchas teorías entre las cuales elegir. Se puede modificar y aplicar de nuevas formas. Además, la interseccionalidad simplifica los sistemas de opresión e ignora los matices del racismo, y creo que en muchos casos ha impedido que surjan visiones holísticas sobre las luchas raciales. Avanzamos en el capítulo, vamos a dejarlo esa parte sobre su explicación, bien sobre lo que es la intersección, lo unidimensional, bidimensional, para un próximo radio podcast, que me parece bastante interesante. Y para cerrar el capítulo del día de hoy, seguimos un poquito más con un término que es el que aporta esta teórica, que es bastante relevante. O sea, esto significa que para acercarnos a la liberación, tenemos que rearticular nuestra relación con los animales y lidiar con los efectos internos del orden zoológico, racial en nuestra psique y teorías liberadoras. En este punto, algunas lectoras pueden preguntarse, bien, ¿cómo es un análisis multidimensional de la liberación racial? El siguiente capítulo propone una respuesta a esta pregunta. En lugar de concentrarse en las formas en que la opresión racial se conecta con la opresión animal, análisis interseccional, nos centraremos en un término que llamo resistencia afrozoológica, que demuestra cómo la supremacía blanca está compuesta por sentimientos antianimales y que para acabar con esta ideología, nuestro activismo debe incluir un análisis sólido de los animales dentro del panorama racial. Vamos a seguir estudiando en profundidad sobre todos estos nuevos términos que nos proponen y otras medidas más profundas. Nos vemos en el próximo episodio.